A finales del mes pasado estuve en una reunión de oración de viernes hablando acerca de la necesidad imperiosa que tenemos de que el Señor nos llene de sabiduría, obtener sabiduría para vivir bien, para vivir orientados en el laberinto de nuestra cultura. Aunque hace poco que hablé de esto, quiero retomar algunas de las cosas que dije, quiero de hecho repetir algunas de las cosas que dije, porque considero que es importante para toda la iglesia y claro, dado que el grupo los viernes es mucho más reducido, creo importante que podamos recibir estas cosas y luego quiero también ampliar. Hermanos, porque la necedad planea sobre nuestro mundo, que es un mundo desnortado, que camina hacia el barranco llamado infierno. Y en esta hora hay tantos entendimientos ofuscados, tantos entendimientos embotados. Se necesitan sabios. He dicho sabios, no astutos, no listillos, sabios. Se necesitan empresarios sabios, padres sabios, hijos sabios, amigos, vecinos, empleados sabios. Y estoy convencido, hermanos, que el Señor quiere darnos sabiduría a manos llenas. Vamos a ir entonces a nuestro texto, que se encuentra en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Dice la Escritura: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Hermanos, el apóstol Santiago anima a sus lectores a celebrar, y digo bien, a celebrar la gracia que el Señor les concede al ser atribulados, al ser sometido a pruebas, literalmente en el griego, de todos los colores. Todo tipo de pruebas. Santiago les dice: hermanos míos, cuando os halléis inmersos en todo tipo de pruebas, celebrad. Tenedlo por sumo gozo. No os desaniméis porque Dios os haya colocado bajo presión. Al contrario, estáis siendo muy bendecidos, gozaos en ello. Ahora, la clave para transitar en el valle de la dificultad sin rebotarse, sin patalear, sin apostatar y apartarse de Dios, la clave es abrazar la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios, tener la mirada de Dios. El que tiene la mirada de Dios soporta las pruebas sabiendo. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo. ¿Sabiendo qué? Sabiendo que la prueba es entrenamiento, que la dificultad es el gimnasio de Dios, que la dificultad, que la tribulación está diseñada para hacernos fuertes, constantes, maduros, completos. Así que lo que Santiago dice: hermano, cuando estéis ahí, si tienes que pasar por las aguas, pasa por las aguas sabiendo que las aguas no van a ser tu tumba, sino que van a ser el banco de prueba. Si pasas por el fuego, hazlo sabiendo que en esa fragua no vas a morir, sino que en esa fragua te será quitada toda la escoria y que tu alma se templará como el acero. Sabiendo. Pero si debido a las 1000 dificultades, si bajo la presión dejas de saber, si por un momento te desubicas, si pierdes la perspectiva, si no logras captar la mirada de Dios, si lo único que puedes ver bajo la prueba es la prueba misma, es tu dolor, es lo que duele, si te falta sabiduría, pídela. Pide que Dios unja tus ojos con colirio para que veas, para que vivas sabiendo. Y para que sabiendo puedas gozarte en medio incluso de las lágrimas. Me quiero centrar en este último texto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría,
Pero la pregunta es, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es exactamente eso? Soy consciente que he dicho varias veces esto, pero voy a seguir diciéndolo porque este concepto es muy importante, es vital, es básico. Cuando Dios creó las cosas, celebró que eran buenas. A medida que el Señor fue desplegando su poder creativo, un estribillo alegre iba sellando su actividad. Y vio Dios que era bueno. Hizo los mares, hizo los continentes y vio Dios que era bueno. Hizo la tierra con sus plantas, luego la llenó de seres vivos y vio Dios que era bueno. Y luego cuajó los cielos, o antes cuajó los cielos de astros y soles y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la luz es buena? O que la configuración de las bestias es buena. Y hermanos, cuando Dios declara buenas todas las cosas, lo que está haciendo es confirmando y celebrando que cada criatura era adecuada, era apta, era idónea, competente, apropiada. Y quiero que te des cuenta de una cosa, para hablar así de esa manera, no está diciendo que moralmente la luz es buena, no, está diciendo que la luz era adecuada, tal y como la quería, diseñada expresamente y de manera apropiada según la intención divina. Ahora, para hablar así de una cosa, es necesario tener en mente un propósito. Si yo te enseño cualquier objeto y te digo, hermano, ¿esto es apropiado? ¿Esto es adecuado? ¿Esto es...? Tú vas a mirarme un poco confundido y me vas a preguntar ¿qué? ¿Adecuado para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tienes en mente para este objeto? La idoneidad presupone un propósito. Si Dios no hubiera tenido un propósito, si Él hubiera improvisado, si Él hubiera estado jugando distraídamente con el barro y le hubiese salido un animal, y hubiese dicho, anda, mira lo que me ha salido, las cosas, hermanos, serían elegantes, sofisticadas, raras, pero no adecuadas. Para hablar de que son adecuadas, de que son idóneas, uno tiene que tener en mente un propósito. Pero hermanos, Dios no jugaba con el barro. Dios todo lo hizo a propósito, lo hizo a propósito. Lo hizo con un fin en mente, con una meta, con un blanco al que los griegos llamaban telos. Telos, el fin, la meta, el propósito, ¿no? De hecho, el propósito que Dios tenía en mente es lo que condiciona la configuración de cada cosa. Cada criatura ha sido diseñada de tal forma, con un conjunto de facultades y disposiciones, que le permite alcanzar ese telos, ese fin. El fin del ojo es ver. Por eso tiene el diseño que tiene. Tiene iris y tiene córnea y pupila y cristalino y retina y nervio óptico y todo lo demás. Tiene eso porque Dios lo diseña con ciertas características de tal manera que no solamente tenga una vocación, por así decirlo, al fin, sino que pueda realizarse, que pueda alcanzar ese fin. Pero hermanos, además de haber un propósito y un diseño, la estructura objetiva del universo tiene implicaciones éticas, puesto que hay un propósito, un telos, un fin, y hay un diseño. Hay cosas, hay maneras de comportarse que son correctas y hay maneras de comportarse que son incorrectas. No está bien rociar el ojo con ácido. No es correcto. Es necio. Es censurable. ¿Y por qué? Sencillo. Porque atenta contra la vista. Porque le impide al ojo alcanzar su fin. Porque es un palo en la rueda en cuanto a la realización del ojo, por así decirlo. Como digo, es un maltrato y es una necedad. Bien, dicho esto entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el arte de vivir bien. El arte de vivir bien, sencillo. Ahora, sencillo decirlo. ¿Qué es vivir bien? ¿En qué consiste la buena vida? ¿Cuál es la buena vida? La buena vida, hermanos, es la vida que se orienta al fin y que respeta el diseño.
La vida orientada en orden u orientada al propósito divino. Vivir bien es vivir de cara a la meta. Vivir bien es vivir respetando y aprovechando todas nuestras facultades y oportunidades para prosperar o para progresar. Hoy se habla mucho de progresismo. El asunto es que los que nos hablan de progresismo no saben ni cuál es la meta, ni dónde está el norte, ni dónde está el sur. Para hablar de progresar, uno debería saber dónde está el telos. Porque progresar, ¿qué es? Sino avanzar hacia el fin, hacia el propósito, hacia la meta, hacia el puerto que Dios nos propone. No sea que pensando que estamos progresando, estamos dando vueltas o incluso retrocediendo. Vivir bien entonces es vivir progresando, vivir de cara al propósito. La vida mala, al contrario, es la vida distraída, la vida casual, la vida desorientada, la vida zigzagueante, la vida que vagabundea, la vida desviada, incoherente, contradictoria, desintegrada, inconsecuente, la vida que divaga. Esa es la mala vida. Para vivir la mala vida no hay que ir a un antro y emborracharse y meterse drogas. Para vivir la vida mala solamente hace falta distraerse, zigzaguear, escoger como meta gozos penúltimos. Esa es la vida mala. Ir de cara a otro puerto, que no es el puerto que Dios tenía en mente cuando nos diseñó y sopló su aliento sobre el barro. Con las cosas inanimadas Dios no tiene problema. Dios gobierna las cosas inanimadas por medio de leyes naturales. Pone a los astros a danzar en el cielo y con las fuerzas gravitatorias y una serie de leyes complicadísimas, los mantiene ahí tendiendo a su fin, haciendo lo que se supone que deben hacer. El agua se congela a los 0 grados, hierve a los 100, más o menos, ¿no? Y se evapora y cambia de estado. Y no cambia de estado por una decisión consciente. Creo que lo mejor para mí, en este caso, dadas las circunstancias, va a ser hervir. No, el agua sencillamente tiende a su fin, hace lo que le es propio al agua bajo el imperio de leyes, de las leyes que Dios ha puesto imperando sobre ella. Los animales, aunque su comportamiento es bastante distinto del de las cosas inanimadas, tampoco son libres. Porque Dios los gobierna y los encauza incorporando en su configuración un kit completo de pautas, de impulsos, de comportamientos. Y como digo, aunque se comportan de una manera muy diferente, en realidad reaccionan. Reaccionan bajo el imperio, bajo el circuito cerrado de sus instintos. Sin embargo, hermanos, las personas somos muy distintas. El Señor ha dotado a las personas de libertad. Este es un atributo divino del que nos hace partícipe Dios. Y por diseño, Dios nos da la facultad de tomar decisiones voluntarias, de tomar decisiones conscientes y significativas y orientarnos al telos de manera voluntaria. No podemos cambiar el fin, no podemos cambiar el telos, no podemos cambiar el puerto, el propósito, pero sí podemos dar nuestro sí consciente, podemos caminar en esa dirección, o podemos protestar, podemos desajustarnos, podemos escoger otros caminos. Pero la pregunta entonces es, ¿y cuál es el telos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta que Dios nos propone? ¿Cuál es? El Catecismo Menor de Westminster comienza con esta pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? La respuesta que aquellos teólogos dieron a la luz de las Escrituras a esta pregunta fue la siguiente: el fin principal del hombre, esto es bien importante, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Podemos decirlo de otra manera también: glorificar a Dios gozando de Él para siempre.
Gozar de Dios. Experimentar la vida eterna, que es lo mismo, o la vida abundante. Participar del banquete trinitario. Participar del amor intratrinitario, que es lo mismo. Disfrutar de la alegría de tener una limpia amistad con Dios, una santísima complicidad con nuestro Creador y nuestro Padre. El fin del hombre es, como dirían los antiguos, la fruición. Palabra tan rara, pero es bonita. La fruición es un gozo, el estallido de un gozo puro. El estallido, un gozo intensísimo en el corazón. El placer, ese es el fin del hombre. El placer más intenso, el placer más puro, la felicidad más redonda. Ese es el fin del hombre, la felicidad en Dios. El fin del hombre es, mira este concepto, mirar al Padre con los ojos del Hijo y encontrar allí la fiesta de nuestro corazón. O lo digo de otra manera, mirar al Hijo con los ojos del Padre y encontrar allí toda nuestra alegría. Eso es felicidad. ¿Quieres felicidad? Dile, Señor, dame el ver al Padre con los ojos del Hijo. Eso me basta, como dijo Felipe, eso nos basta. O dame el ver la gloria del Hijo, la belleza del Hijo con los ojos del Padre. Eso es todo. Ahí está todo. Ese es el fin del hombre. Sentir el gozo de Dios. Conocer en cierto grado la felicidad divina. Disfrutar de Él y disfrutando de Él, darle gloria al reflejar sus perfecciones. Nosotros hemos sido hechos como imago Dei, la imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Dios nos configuró de tal forma que podamos hacer dos cosas. Disfrutando de Él, podamos reflejar sus perfecciones en algún grado, no de un modo perfecto, pero reflejar sus perfecciones, reflejar su belleza, es decir, ser como un espejo delante de toda la creación, ser un espejo de la belleza de Dios. Igual que cuando Moisés descendió del monte, en su rostro se reflejaba algo del brillo y de la intensidad y de la pureza de Dios. Nosotros estamos hechos para vivir por los siglos sin fin, reflejando la gloria de Dios. Y además de reflejar la gloria de Dios, ser imagen de Dios implica representar a Dios. Reflejar a Dios, representar a Dios. Es decir, ser sus virreyes, reinar con Él, ser sus delegados, reinar en su nombre. Así que ese es el fin del hombre. Existimos, si tuviera que ponerlo en una frase, existimos para el éxtasis con Dios y para su fama. Para el éxtasis con Dios y para su fama. Ese es el telos. Ahora, la verdadera sabiduría, entonces, requiere que lo podamos discernir, que lo podamos saber, que lo podamos ver, que podamos tener delante de nosotros cuál es el fin para que estoy aquí. ¿Para qué he sido hecho? ¿Para qué se me da la siguiente respiración? ¿Por qué mi corazón sigue latiendo? Porque Dios me tiene y me sustenta, me ha creado y me sostiene para que yo encuentre el éxtasis con Dios, participando del banquete del amor trinitario y sea imagen de Dios por los siglos sin fin, reflejando su belleza y gobernando en su nombre. Pero saber eso, tenerlo en mente, tenerlo delante de nuestros ojos no es suficiente. El sabio, además de conocer la meta, necesita discernir los mejores medios para progresar, para dar pasos hacia la meta. Entonces, sabiduría es la capacidad de tomar aquellas decisiones que mejor nos conducen a alcanzar el buen propósito que estaba en el corazón de Dios cuando nos creó. Eso es sabiduría. El sabio no es el sábelo-todo. El sabio tal vez desconoce la anatomía de su ojo, no sabe ni que tiene iris, ni que tiene cristalino, ni nervio óptico, no sabe la diferencia entre los humores acuosos.
No sabe, pero se pone gafas cuando va a la nieve. Gafas de sol cuando va a la nieve y protege sus ojos del intenso resplandor. Y no se echa concursos con sus amigos a ver quién aguanta más mirando fijamente el sol del mediodía. No sabe describirte cómo está configurado su ojo, pero sabe hacer las cosas necesarias para cuidar de su visión y para que el ojo cumpla su fin. El sabio, hermano, no es el listillo, no es el que tira de astucia para evitar dolores de cabeza. El sabio no es el táctico que se las ingenia para salirse con la suya. Ese no es el sabio. El sabio es aquel que, sin importar de qué lugar está soplando el viento, sabe orientar las velas de su vida para dirigirlas hacia el puerto llamado Telos. Que sopla el viento por aquí, de este costado, mueve la vela. Que sopla del otro costado, orienta la vela. Pero sopla el viento por donde sopla, el barco siempre se dirige al mismo puerto, no cambia de puerto. La vida no zigzaguea. Cuando Moisés, hecho ya grande, dice el escritor de Hebreos, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, fue sabio. Seguramente los que lo conocían en medio de su generación dijeron, madre mía, ha perdido el juicio. Pobre Moisés, ¿qué le ha pasado? Del trono al lodo. O sea, está desquiciado este hombre. Ha perdido la razón. Pero la Escritura nos dice que dejó Egipto, es decir, le dio la espalda a Egipto. Despreció la fama, despreció la comodidad, despreció la seguridad financiera, despreció el glamour, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Estaba mirando la recompensa futura. Consideró que era 100,000 veces mejor sufrir oprobios por causa de Cristo que disfrutar de los tesoros de los egipcios. Moisés fue sabio. Fue sabio porque él entendió que la meta de su vida no era dejar su nombre grabado en las piedras de las pirámides. La meta de su vida era tener a Dios como posesión. ¿Qué es la sabiduría? Repito. La sabiduría no es una cuestión de asuntos abstractos, especulaciones teóricas. No es algo que resulta de la acumulación de datos y conocimientos enciclopédicos. Sabiduría es una capacidad que Dios da para organizarse, para organizar la vida entera, de manera que la vida entera avance como una flecha disparada al blanco del propósito eterno de Dios. Sabiduría es el don para organizarse, organizar la vida entera, acomodar las cosas para que todas formen una punta de flecha y que la vida avance al cumplimiento de los deseos, de los designios de Dios, del telos que el Señor fijó para nosotros antes de decirse a la luz. Y nuestro texto dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Quiero preguntaros, ¿alguno se identifica con si alguno tiene falta de sabiduría? ¿Alguno dice, yo soy uno de esos que tiene falta de sabiduría? Yo, hermano, yo levanto las dos manos y doy salto. Yo tengo falta de sabiduría. Me identifico plenamente con esta descripción. Tengo mucha falta de sabiduría. Necesitamos sabiduría desesperadamente. En primer lugar, necesitamos sabiduría como cristianos, pero déjame decir algo a quienes todavía no han experimentado la salvación. El hombre natural, de fábrica, como hijos de Adán y Eva, el hombre natural es un topo. Puede aprender física cuántica, pero no puede conocer a Dios, porque venimos sin ojos espirituales. No discernimos la verdad. Venimos al mundo ciegos a la gloria. Las huellas dactilares de Dios están por todas partes, pero nosotros niqueo. No nos damos cuenta. No podemos discernir. Al hombre natural se le habla del banquete del amor trinitario y le sabe a arena. No le dice nada, no escucha esa música, menos bailar. El pecado nos entontece, como dice Pablo a los romanos, como está escrito,
tomando una cita del Antiguo Testamento, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros, el hombre natural traza el sendero, hace sus planes, mira el camino y dice, perfecto, es un camino derecho a la gloria. Y el Señor le dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte, es un camino de muerte. El hombre natural se lanza a la búsqueda de pequeños placeres, de alegrías secundarias, se bate en duelo con la vida por alcanzar tesoros que enseguida se esfuman, desaparecen, no duran, glorias efímeras. Pero yo sé que la mayoría sois creyentes. Somos creyentes, somos personas nacidas de Dios, personas del Espíritu, que hemos recibido por la gracia de Dios y no por ninguna virtud nuestra, hemos recibido ojos para ver. El Señor ha puesto nuestros pies en un camino llamado camino de santidad. Un camino a prueba de... Bueno, es decir, aquel que anduviere en él, dice la Escritura, por torpe que sea, por tonto que sea, ¿no? Por torpe que sea, mejor, no se extraviará. Es decir, vamos rumbo al cielo. Como creyentes vamos rumbo al cielo. Pero hermanos, aún así, ¿acaso no seguimos teniendo una urgente necesidad de sabiduría? Sí, por supuesto, hemos recibido un corazón nuevo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la unción del Santo. Es decir, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y siendo nuestro Maestro que nos lleva de la mano a ver la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Pero aunque tengamos la unción del Santo, todavía tenemos la pringue del pecado. Ya no estamos sumergidos en el pecado, pero todavía quedan restos del pecado. Este chapapote en el que antes estábamos sepultados, pero que ahora ya no, ya somos libres del pecado, pero todavía nos mancha, todavía estamos pringosos, por así decirlo. Y eso empaña nuestra mirada, nos hace andar un poco miopes. Aún tendemos a confundir el tocino con la velocidad. ¿O no te pasa? ¿No confunde a veces el tocino con la velocidad? Aún tenemos que resistir en nuestros propios corazones tendencias suicidas hacia el pecado. ¿O no? ¿O no ves en tu corazón de tanto en tanto ciertos resortes que son tendencias suicidas hacia el pecado, hacia la necedad? Todavía, aún habiendo nacido de nuevo, tendemos a engañarnos, tendemos a hacernos trampas a nosotros mismos. ¿No es verdad que a veces, con frecuencia, no digo a veces, con frecuencia, no sabemos siquiera explicar por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿No te has encontrado a ti mismo confundiéndote a ti mismo? ¿No te has dicho a ti mismo, yo me confundo? Yo me confundo a mí mismo. A veces hablamos así de otro, esta persona me confunde. Pero el que más confunde a Israel es Israel. Desconozco los pliegues de mi alma. Desconoce los pliegues de tu alma. No puedes explicar algunos enfados, ¿a qué no? De repente te mosquea, evalúas objetivamente la situación y dices, no es para tanto. Bien, te salen las cuentas y sin embargo estás enfadado. Y no sabes por qué. Puedes intuir algunas cosas, pero se forma un embrollo en tu propio corazón, ¿sí o no? ¿O soy yo el único? No puedes explicar algunos terrores. No puedes explicar algunos miedos. El salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Anda otro. ¿Quién podrá entender sus propios errores?
líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí hay un paralelismo, dice, preserva también a tu siervo de la soberbia y entonces estaré limpio de gran rebelión. Si soy soberbio, entonces seré un rebelde y caeré en rebeldía, atentaré contra la soberanía de Dios. Pero presérvame de mi soberbia para que esté libre de rebelión, que sea yo un hombre humilde y manso delante de ti. Pero dice, líbrame de los errores que me son ocultos. Entonces seré íntegro. Seré íntegro. Porque a veces lo que hay es inconsistencias. No somos coherentes. Nos desintegramos. Hay un amasijo de cosas chocando entre sí, de deseos chocando entre sí dentro de nosotros. Sentimos tirones para todos lados. Y eso hace que no vivamos de manera compacta, coherente, integrada, que no formemos flecha, por así decirlo. Señor, ¿quién puede entender sus propios errores? Yo no puedo entender mis propios errores, me son ocultos. Recuerdo un episodio que leí hace tiempo que sucedió con este empresario Henry Ford. En una de sus fábricas tenían un generador, esto es verídico, tenían un generador que se rompió y no sabían cómo arreglarlo, no sabían qué estaba pasando con la máquina. Así que llamaron a un especialista, Charles Steinmann o algo así, de origen alemán, radicado en los Estados Unidos. Estaba trabajando, creo, con la General Motors. Este hombre era enanito y jorobado y una eminencia. Nadie como él conocía estos motores, así que lo contrataron. Y Steinmann llegó, pidió que solamente le dieran una especie de catre, una libreta, algo para tomar notas y que lo dejaran solo. Estuvo 2 días y 2 noches, según se cuenta, 2 días y 2 noches contemplando la máquina. Y luego llamó a algunos empleados y les dijo que le trajesen una escalera y una tiza. Con dificultad se subió a la escalera, alcanzó cierta altura de la máquina, hizo sus cálculos y marcó con la tiza. Y entonces luego dijo que a esa altura de la máquina le cambiase no sé qué cosa de la bobina. Y así lo hicieron. Y enseguida la máquina se puso a funcionar bien. Un tiempo después, o unos días después, llegó la factura a Henry Ford. $10,000. Y Henry Ford pues mandó una nota de vuelta a Steinmann donde muy amablemente le daba las gracias por los servicios prestados y le pedía que por favor detallase la factura, que se la detallase. Esta fue la nota que le envió Steinmann. $1, hacer marca con tiza. 9,999, saber dónde hacerla. Total, $10,000. Exacto, hermano. Marcar con tiza es fácil. El tema es saber dónde hacerla. Y yo no sé dónde hacer la marca a veces en mi vida. No sé a qué altura. No sé a qué altura falla. No sé dónde hay que hacer el ajuste. No sé si hay que apretar o que hay que soltar. A veces no sé. No digo que nunca sé. El Señor nos ayuda, nos da sabiduría, hay principios, pero hay ocasiones donde uno se ve así. El Señor sí. El Señor sabe dónde hacer la marca. Y la factura que Él nos manda es un abrazo y un beso. Gratis, de gracia nos da. Bendito sea el nombre del Señor.
Necesitamos sabiduría porque hay personas encasquilladas, enlodadas, ahora mismo, en este lugar. Personas con rabias que no saben de dónde vienen ni a dónde van. Miedos que no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Bloqueos. Idem. Necesitamos sabiduría porque hay situaciones que nos confunden, que nos irritan, que nos asustan y no sabemos armar el rompecabezas. No sabemos qué pieza va con qué pieza. Necesitamos sabiduría. Y necesitamos sabiduría también porque además de que por los restos de nuestro pecado somos miopes y no sabemos dónde hacer la marca, aunque seamos de Dios, aunque nuestra patria sea el cielo, aunque vayamos rumbo a la meta, todavía este mundo, esta ciudad caduca, intenta seducirnos e intenta darnos forma. La Biblia llama mundo no a la tierra es del Señor y la tierra es nuestra heredad y la tierra será recuperada. La Biblia llama mundo a otra cosa, la Biblia llama mundo a un sistema anticristo, a la versión humana del paraíso perdido, un cielo alternativo que el hombre quiere construir por despecho. Ahí te quedas con tu paraíso, Dios, que nosotros ya no hacemos uno. Un paraíso del hombre por el hombre y para el hombre. Una ciudad anticristo que descarta a Dios, que descarta su gracia, que descarta su reino. Y el mundo, hermanos, el mundo está loco, loco. El mundo está loco. Te lo demuestro. Respondiendo el gobernador, dice la Escritura, Mateo 27, el gobernador Poncio Pilato. Respondiendo el gobernador Poncio Pilato les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¿Cristo o Barrabás? ¿Qué dijo el mundo? ¡A Barrabás! El mundo está loco. Loco. Woody Allen, si me dan a escoger entre Dios y el aire acondicionado, me quedo con el aire. Wayne Dyer, si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Te lo estoy diciendo, el mundo está loco. Dios ha entontecido la sabiduría de los sabios, dice la Escritura. Pues hermanos, este mundo que delira quiere inyectarnos sus mantras, quiere dictarnos los valores que debemos abrazar, quiere marcarnos la pauta, quiere que nosotros bailemos al son que marca, quiere domar nuestros espíritus y empequeñecerlos. Quiere proponernos otras metas que en lugar de buscar la patria, echemos el ancla en una posada cualquiera. Eso fue lo que estaba pasando cuando, después de que Jesús anuncia su entrega, su muerte, Pedro se acerca supongo con una mirada de afecto y piedad, el pobre sin saber lo que estaba pasando, nuestro hermano Pedro, y le dice al Señor, Señor, morir en la cruz, no hombre, no, de ninguna manera, mira, de ninguna forma eso te acontezca. Ay, apártate de mí, Satanás, le dice Jesús, apártate de mí. Le estaba proponiendo otro puerto, le estaba proponiendo otra meta, le estaba proponiendo otro gozo, le estaba proponiendo otro camino, otro puerto y otro camino. Y Jesús, que es el hombre que camina en línea recta, que es el hombre sabio, le dice, quítate de delante de mí. Porque reconoció detrás del consejo de su amigo, reconoció la voz de la serpiente, el engañador, el fascinador, el mentiroso, el liante, el trilero, Satanás. Y el mundo hace eso. El mundo quiere proponernos otros puertos. Así que estamos manchados todavía por los restos del pecado.
No estamos gobernados por el pecado, pero todavía influidos por el pecado. Y eso hace que seamos miopes y no sepamos dónde poner la marca. Estamos bajo la influencia, la lluvia radioactiva de esta cultura, de este mundo, de este sistema que nos quiere envenenar, que nos quiere poner en el molde, que nos quiere a todos vestir iguales para que vayamos de cabeza al barranco y nos postremos ante la estatua de Nabucodonosor. Pero además tenemos un enemigo que nos ronda, hermanos. El apóstol Pedro dice, sed sobrios. El apóstol Pedro lo aprendió a estar vigilante. Y él nos dice, con la autoridad del Espíritu Santo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El Señor nos enseñó a orar de esta manera: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Otras versiones dicen del maligno. Líbranos del maligno. Dice, una versión que consulté lo dice de esta manera: y cuando vengan las pruebas, no nos permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Cuando vengan las pruebas, no nos permitas que ellas nos distraigan, nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. ¿Y cómo Dios nos libra del poder del diablo? Bueno, de muchas maneras. Pero a veces tenemos la tentación a pensar que lo hace de manera directa, apartando de un empujón al diablo. A veces Dios lo hace así, pero muchas veces no. Muchas veces lo que hace, yo diría con más frecuencia lo que hace, es insuflándonos sabiduría, dándonos su mirada, dándonos perspectiva para que nosotros podamos decir: silencio, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, y yo tengo la mira en las cosas de Dios. Voy camino al cielo y quiero avanzar como una flecha disparada al blanco de los propósitos. Así que, hermanos, necesitamos sabiduría para vivir intencionalmente, con toda la intención del mundo, peregrinando con toda la intención del mundo, en progreso siempre, en progreso a pesar de nuestras inconsistencias, a pesar de la pringue del pecado, a pesar de la astucia del diablo, a pesar de los brillos de este mundo. Necesitamos sabiduría, hermanos, sabiduría en el comer. No quiero dejar estas cosas no sé, en un ambiente, en un limbo abstracto. Sabiduría en el comer. Esta manera de comer que yo tengo, pregúntate, ¿esta manera de comer que yo tengo me acerca al telos o me aleja del telos? ¿Qué tendrá que ver el telos con mi comida? Pues tiene que ver todo. Todo en la vida tiene que ver. Toda la vida, cualquier cosa, todo tiene que estar integrado. Todo tiene que estar integrado, compacto, para que podamos ser como una bola de béisbol, ¿no? Cuando la lanza, ¿visto? No es muy diferente a una bola de arena, sobre todo cuando no está mojadita la arena. Cuando la arena ya empieza a estar seca, toman la bola de arena y la lanza, ¿y qué pasa? Se dispersa, se desintegra. Pero la bola de béisbol es diferente, ¿verdad? La lanza y va recta, porque está compacta. Nuestra vida tiene que estar compacta. Entonces, claro que tiene que ver lo que yo como. Señor, dame sabiduría en el comer. Dame sabiduría en el vestir. Esta manera de vestir me ayuda a alcanzar el telos. Recuerda que hemos dicho que nosotros somos reflejos, espejos de Dios. Estamos puestos para reflejar algo de la hermosura de su santidad. Esta manera de vestir me ayuda a cumplir mi rol como imagen de Dios, como representante de Dios y como reflejo de Dios, como espejo de su gloria. Por ejemplo, podríamos hablar mucho del comer o podríamos hablar del vestir, pero no es el propósito de este mensaje y el tiempo está avanzando rápido. La mayordomía del tiempo. ¿Uso yo mi tiempo de tal manera que toda mi vida progresa? ¿O la manera en que estoy usando mi tiempo está siendo un lastre? ¿Me está haciendo remar con un solo remo? ¿Qué pasa si remas con un solo remo? Bueno, ¿estás dando vueltas? No.
esta manera de organizar mi tiempo. Señor, ¿hay sabiduría o estoy siendo un necio? El uso del dinero, el nivel de riqueza, de ropa, de muebles, de viajes, de pequeños lujos. Yo no estoy diciendo que comprarte algo nuevo sea pecado. Lo que estoy diciendo es que hagas inventario y que le preguntes al Señor, el nivel de ¿necesito yo 3 trabajos, Señor? ¿Es sabio? ¿Me distrae o me ayuda? ¿Me lanza al blanco o me entorpece? A lo mejor sí, a lo mejor en este momento tienes que asumir los 3, porque bueno, tal y como está a veces el mercado, uno tiene que comer y tiene que... Bien, yo no estoy entrando ahí ahora. Lo que te estoy diciendo, hermano, es que no podemos vivir al tuntún, no podemos vivir... tenemos que ser intencionales, tenemos que decir, Señor, sabiduría, sabiduría. ¿Está bien que yo viva en este nivel de riqueza? ¿O es mejor que viva aquí y que maniobre en mi vida de otra forma, de tal manera que voy a no caminar o arrastrar los pies, sino volar hacia el telos? Voy a correr con más agilidad, con más entusiasmo. Los compromisos sociales, las amistades que construyo. Estos amigos, Señor. ¿No será que tú me estás pidiendo hacer más amigos? ¿No será que tú me estás empujando a esforzarme y abrir un poco el círculo? ¿O no será, Señor, que tú me estás llamando a que me aleje de estas personas? Aunque las quiero mucho, porque me envenena su influencia, porque no soy capaz de resistir. La elección del futuro cónyuge. ¿Con quién me voy a casar? Necesitamos sabiduría en tiempos de bonanza. Necesitamos sabiduría en tiempos de aflicción. Necesitamos sabiduría cuando la enfermedad toca la puerta. Necesitamos sabiduría cuando la muerte de un ser querido nos sacude. Necesitamos sabiduría para nuestra relación vertical con Dios, en nuestros compromisos en la iglesia. La elección de los estudios, la selección de lecturas. Señor, estar leyendo estas cosas, la manera en que me acerco a Internet, la forma en que invierto mi tiempo libre, la manera en que me relajo y me entretengo, ¿me ayuda o me entorpece? ¿Se entiende? Todo tiene que estar integrado, todo tiene que estar arreglado, todo tiene que acomodarse para que la vida sea una flecha lanzada al blanco de los propósitos. El sabio es el que sabe arreglar esas cosas, el que tiene la facultad de ordenarlas, de ponerlas en su lugar, de tal manera que la vida progresa. La crianza, el conflicto, la traición. Necesitamos sabiduría para organizar el discurrir de nuestros pensamientos íntimos, el run run interno, la vida, el mundo de nuestros soliloquios. Así que, hermano, haz inventario e integra estas cosas y dile, Señor, hazme la marca donde tengas que hacerla. Señor, porque no entiendo mis propios errores. Pero, Señor, haz la marca y ayúdame para que todo esté bien ordenado. Y bien ordenado es dispuesto en orden al telos, al fin. Bien, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No dice que el que tenga falta de sabiduría se contente con la poca que tiene, de todo tiene que haber en la vida, gente sabia, gente necia, y Dios ama también a los necios. No dice eso. No dice eso. Tampoco dice el que esté falto de sabiduría haga un curso a distancia, que se siente a los pies de Platón y Aristóteles o Jordan Peterson o lo que sea. No dice eso. Independientemente de que podamos sacar ciertos beneficios de leer algunas cosas, por supuesto, pero no dice eso. La propuesta del Espíritu Santo tampoco es que te embarques en un viaje interior hacia
tus entrañas para buscar en lo más recóndito de tu ser la respuesta que estás buscando. No dice eso. Eso son pamplinas. Tú no sabes dónde tienes que hacer la marca. La verdad no está en tu interior. La sabiduría no está en los labios de los filósofos. La sabiduría no está en el consenso social, ni en la tradición, ni en las estrellas. El que tenga falta de sabiduría, ¿qué dice? Que la pida a Dios, porque Él es, como dice el apóstol Judas, y el apóstol Pablo también lo dice, creo, en un par de ocasiones, Él es el único y sabio Dios. Él es el único y sabio Dios, y Él es la fuente de la sabiduría. Dice Job, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Bendito sea el nombre del Señor. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. En el Dios Trinidad, como se nos dice del Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero el Señor no solamente es el único y sabio Dios y la fuente de la sabiduría, sino que el Señor está deseoso de compartirla con los suyos. Hay atributos divinos, que los teólogos han llamado atributos incomunicables, porque son perfecciones de Dios que Él no comunica con nadie, que no las comparte. Son rasgos de su deidad. Él es el único ser independiente, inmutable, eterno, omnipresente, un espíritu hermosamente simple. Son rasgos incomunicables. Pero hay otros atributos en Dios que los teólogos llaman atributos comunicables, porque Él se goza en participar de ellos, en participar a otros de esos atributos. Los comunica en cierto grado, no de manera absoluta, pero en cierto grado. Y la sabiduría es una de esas perfecciones que Dios nos convida. Dice el primer libro de los Reyes que toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Que Dios había puesto en su corazón. El Salmo 25 nos dice, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. El Salmo 32 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Otra versión lo dice así, velaré por ti. Sobre ti fijaré mis ojos, velaré por ti, te estaré cuidando y te haré entender el camino por el que debes andar. Otra versión lo dice así, te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. ¡Guau! Seré tu consejero, dice la palabra. Hermanos, esa es nuestra herencia. Eso no se lo dijo Dios a los conejos. A los conejos Dios los dotó con un instinto que les es suficiente para cumplir su rol en el mundo de Dios. Cuando los hizo, Dios no le da instrucciones a los conejos, les da campo, para que corran. Ya ellos llevan incorporado el disco duro de los instintos. Pero a nosotros no nos puso ese disco duro. A nosotros nos hizo dependientes a su voz. Y nuestro diseño no es inferior, es muy superior al diseño de los conejos. No traemos dentro de nosotros codificada los impulsos hacia el telos. No, a nosotros se nos da audiencia con el Creador. A nosotros se nos invita a conocer al Señor como el admirable consejero, como nos dice Isaías. Se nos propone vivir conversando con el único y sabio Dios. A los conejos no. A los conejos no se les da audiencia, se les da instinto. A nosotros se nos convida a venir delante de Dios y tomar de su plenitud gracia sobre gracia, sabiduría sobre sabiduría, consejo sobre consejo. A nosotros se nos da la experiencia de verificar que Dios es veraz cuando nos dice, cuidaré de ti y seré tu consejero. Yo te aconsejo. Y hermanos, a Dios le encanta tomar a personas simples y darles inteligencia espiritual.
A Dios le encanta, Él se goza en tomar a un joven inexperto y llenarlo de discreción y llenarlo de prudencia y hacerlo más sabio que los viejos. Pero Él quiere que le pidamos. Él quiere que fijemos nuestros ojos en aquel que fija sus ojos en nosotros. Él dice, sobre ti fijaré mis ojos, y nosotros debemos decir, bueno, Señor, pues yo también te miraré. No de la misma manera, tú me cuidas y yo te busco. Él quiere hacernos partícipes, hermanos, de su sabiduría, pero quiere hacernos partícipes de su sabiduría como resultado de una relación cara a cara, de una amistad. Por lo tanto, hermanos, como dice el escritor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que eleva tu rostro a Dios, hermano, y dile, aquí vengo de nuevo, Señor. En mi pobreza, no sé dónde hacer la marca. Dependo de ti. Así debe ser. Así quiero que sea. De hecho, Señor, disfruto de que así sea. Carezco del consejo que necesito. Esa sabiduría que necesito mana de tus labios, y por eso vengo para poner mi oído en tus labios. Y yo sé que tú no me despachas con las manos vacías, porque si no me has negado a tu Hijo, tampoco me negarás tu palabra. Y además sé que no me reñirás, no me vas a reprochar nada, porque de nuevo recurro a ti. No me vas a decir, ya estamos otra vez. No me vas a decir eso, Señor, porque he leído en tu palabra tu invitación y sé que me estabas esperando. Señor, sé que me acerco a un trono, pero me acerco con confianza, porque el emperador que lo ocupa es mi Dios y mi Padre. Y como la madre mira a su niño que juega en el parque y no le quita ojo de encima, tú no me has quitado tus ojos de encima a mí en todo el trayecto, en toda mi vida. Señor, dame sabiduría, dame un corazón entendido, dime cómo, dime qué. Dime cuándo, dime cuánto, para que mi vida no se enmarañe, Señor. Para que mi alma no se empache de mundo, para que no me engolfe. Para que en todo momento, bajo el golpe del viento de las modas, bajo el influjo caprichoso de este tiempo, yo pueda saber, por tu gracia, cómo debo disponer las velas, cómo debo arreglarlas, para que mi vida siga en línea recta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, separado de ti, soy una nada con pecado encima. Pero como dice el segundo libro de Samuel, tú eres mi lámpara, mi Dios, quien alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Tú ensanchas mi camino, tú haces mis pies como de cierva, tú me haces estar firme en los riscos del día malo. Y cuando se eche el telón de la historia, y cuando caiga esta Babilonia engañosa, cuando enmudezcan como una piedra sus sabios, yo cantaré tus alabanzas por los siglos sin fin, en la ciudad de la alegría, en mi patria, que es tu regazo. Esa fue la oración que me salió mientras estaba pensando en este mensaje. Dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría. Hemos dicho, y termino, llego a la parte final, pero no puedo terminar este mensaje así porque sería un mensaje malo, sería un mensaje incompleto, sería un mensaje suspendido, colgado en la nada. Hemos dicho que hay un telos, una meta establecida por Dios para el ser humano. Hemos dicho que la buena vida es la vida vivida en línea recta hacia ese puerto. Hemos dicho que la sabiduría es la capacidad de orientar las velas para aprovechar cualquier viento. Es la facultad de discernir qué es lo mejor en orden a ese fin en medio de las circunstancias que sean. Pero nos falta la clave, nos falta la piedra angular, nos falta la pieza sobre la que se ensamblan todas las demás piezas. Y quiero leeros un pasaje en 1 Corintios. Escucha, hermano, el testimonio apostólico. Nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, humanamente hablando. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios estáis vosotros vinculados a Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Creo que este versículo se debe leer como algunas versiones lo proponen de esta manera. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. 2 puntos. Justificación, santificación y redención. Estas 3 cosas explican ese término sabiduría, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Lo que Pablo está diciendo, dame solo unos minutos más, es: nosotros predicamos al Cristo de la cruz. Ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es que Dios se hizo hombre en Jesús, que como cabeza y representante de una nueva humanidad vivió cumpliendo toda la ley de Dios a la perfección, que en la cruz, tomando nuestro lugar, soportó los rigores del infierno para pagar por nuestros pecados, soportando la maldición que nosotros merecíamos, que resucitó al tercer día, que ahora se sienta a la diestra de Dios como el profeta definitivo, como el sumo sacerdote definitivo y como el rey soberano, el único monarca. Para los judíos este mensaje es una blasfemia, Cristo crucificado, blasfemia. Para los sofisticados griegos es una memez, una tontería, Cristo crucificado, eso es una bobada. Pero para los que son alcanzados por la gracia de Dios, este evangelio, este mensaje del Cristo crucificado, es el manantial de todo poder y de toda sabiduría. Porque, hermanos, el ser humano tiene un problemón. Porque Dios nos dispone el telos, con una sonrisa lo hizo Dios. Y nos dio las facultades para ir a la posesión, hacia la gloria. Y nosotros le dimos un chiflido a Dios, escupimos en su cara, le dimos la vuelta y quisimos asesinarnos. No lo hemos hecho porque no podemos. Tenemos un problema. Hemos atentado contra el Hijo. En vez de besarle, hemos dicho: no queremos sus ligaduras, no queremos que Dios nos gobierne. Nosotros ya nos mandamos a nosotros mismos, nosotros somos capaces de construir nuestro cielo. Tenemos un problema porque Dios está enojado con nosotros, con el ser humano, con la raza humana. Somos culpables, merecemos castigo. Y el Dios Santo tiene que castigar en virtud de su justicia, de su rectitud. Pero tenemos más problemas. No solamente somos culpables y merecemos castigo, sino que el pecado nos ha deformado. Somos feos, somos deformes, estamos pervertidos, estamos retorcidos. Se han pervertido nuestras facultades. Tenemos ojos que no ven, tenemos oídos que no oyen. Nos hemos hecho inútiles, dice el apóstol Pablo. Aún se hicieron inútiles. No podemos tener amistad con Dios porque ni le oímos, ni le vemos, ni le entendemos, ni le podemos hablar. Nos hemos retorcido tanto que no podemos trabarnos en una dulce amistad con Dios. Porque no hay semejanza. La misma, menos semejanza que la que yo tengo con una piedra. Un jarrón no puede ser mi amigo. Bueno, pues un ser humano nacido de Adán y Eva no puede ser amigo de Dios. Hay desemejanza, disconformidad, desacuerdo, discordia. Pero tenemos más problemas. Satanás nos ha hecho sus prisioneros y nos ha metido en un laberinto llamado mundo y nos tiene allí de bufones. Por lo tanto, necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Cómo? ¿Dónde se pone la marca? Necesitamos no solo reconciliarnos con Dios para escapar de la ira venidera. Necesitamos transformación, necesitamos arreglo. Necesitamos que se nos reconfigure, que se nos hermosee, que se nos vista bien, que se nos reparen los oídos, nuestras facultades, que se recuperen. Necesitamos restauración.
para que haya concordia, para que haya acuerdo, para que haya semejanza, para que podamos caminar con Dios al aire del día. Y necesitamos rescate, necesitamos liberación, necesitamos que alguien rompa las cadenas, que nos levante el yugo del diablo, que le quite las armas al hombre fuerte y que nos deje salir libres. Esas son nuestras 3 necesidades. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Hacemos yoga? ¿Qué hacemos? ¿Meditamos? ¿Nos damos con látigos? ¿Qué hacemos? ¿Estudiamos? ¿Nos animamos unos a otros? ¿Penitencias? ¿Qué hacemos? ¿Dónde se hace la marca? ¿Cuál es el camino hacia estas cosas? Escucha de nuevo, pero gracias a Él, a Dios, ustedes están unidos, estoy leyendo ahora en la Nueva Versión Internacional, están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Esa, la marca. Cristo. A quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación. El que nos justifica delante de Dios. El que cambia la culpa en aceptación. Santificación. El que nos recupera, el que nos hermosea, el que nos arregla. El que quita la deformidad. El que nos hace semejantes. El que nos vuelve como Cristo, para que como Cristo podamos tener una relación con Dios. Y redención. El que nos redime, el que nos rescata, el que nos liberta del poder del diablo, el que nos saca del laberinto llamado mundo. Él es nuestra sabiduría. Justificación, santificación y redención. Por lo tanto, cualquier sabiduría que sea verdaderamente sabiduría empieza echando el ancla o con el abrazo del alma a Cristo Jesús. Y yo te invito, para terminar, a abrazarte con el alma a Jesús como tu única porción, como tu única sabiduría. Necesitas justificación, reconciliación con Dios. Cristo. Dios te lo da como aquel que te reconcilia con Dios. Necesitas transformación. Cristo. El Cristo crucificado compró para ti también las gracias de la santificación. A tal punto que dice: al que venciere, en último término, le daré una piedrecita blanca y en ella escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando se le cambiaba el nombre a alguien, era un símbolo de que había un cambio interno, un cambio de carácter, un cambio de propósito, un cambio... Bueno, pues al final, aquí en esta vida vamos siendo transformados, vamos siendo reconfigurados, vamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Pero tenemos la promesa de que finalmente Dios nos nombrará con un nombre nuevo. Y eso indicará que hemos sido completamente redondeados, completamente terminados, recuperados a cabalidad, para que ahora no haya una distancia, sino que haya afinidad y complicidad en el buen sentido de este término, complicidad con el Dios vivo, y podamos ser sus amigos. Dile al Señor, iglesia, y amigos, si estás aquí y todavía no lo has hecho nunca, si estás aquí y todavía no has experimentado la visita de Dios y el milagro del nuevo nacimiento, yo te digo, piensa en el Cristo crucificado. Él es la dádiva, Él es el don de Dios para perdonar tus pecados, para transformar tu vida, para lanzarte en línea recta a la gloria. Y todos juntos podamos decir: no, Barrabás, no, Señor. Cristo. Queremos a Cristo. Queremos a Cristo. Mi alma se aferra a Cristo. Mi abrazo a Cristo. Vamos a terminar con un canto. Y una cosa, mientras los hermanos se colocan, ¿dónde encontramos a Cristo? En las Escrituras, el testimonio apostólico. Aquí está Cristo.
Entonces, di, Señor, me abrazo a Cristo, me entrego. El abrazo del alma a Jesús, esa es la fe. Pongo mi fe en ti. Pero ahora, a las Escrituras, a este libro. En el comer, Cristo, abre las Escrituras. Que Dios te muestre su gloria y habrá sabiduría para organizar tu vida, para arreglar todas las cosas, para disponer tu vida en punta de fe.